Hola, buenas tardes. Mientras tanto vamos a esperar un poquito para que se conecten los demás. Cualquier cosa, pongan un más si me escuchan bien o no. Esto será bien importante para mí, como una referencia, si me entienden. Bueno, vamos a empezar de a poco. Vamos a buscar la imagen. Así que hoy vamos a charlar sobre la liberación de Europa del fascismo por el Ejército Rojo. Una de las cosas más importantes que, bueno, en estos días, que todos ustedes conocen que el 9 de mayo es el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria. Es un hecho muy importante para todos los rusos y la verdad que es la más importante fiesta patria, como en otros días, los días de independencia para Rusia, para la Unión Soviética. El 9 de mayo es una fecha, digamos, fundacional, ¿no? Para la Unión Soviética era el 7 de noviembre, pero para Rusia, como para su concepto de memoria, es una fecha crucial y muy importante. Es la fiesta verdaderamente popular y en todos los niveles se festeja muchísimo. Lástima que este año es al mismo tiempo es el año de un aniversario bien así, con una cifra linda. 75 años se cumplen desde el momento de la victoria. Justamente por el tema de la pandemia no podemos observar un desfile tradicional, pero sin embargo, como ustedes pueden entender, el desfile del año 45 no se realizó el mismo 9 de mayo, porque si en ese momento se firmaba la paz o la capitulación de Alemania nazi en Berlín, el ejército mayormente estaba repartido por distintos países de Europa. Y en Moscú lo organizaron el 24 de junio del año 45, así que por ahora es una fecha tentativa para hacer como una conmemoración al desfile de aquel entonces. Así que tranquilos, estamos con la tradición todavía. Bueno, los saludo de vuelta, no sé, veo que ya se conectaron algunos. ¿Qué tal? Escríbanme, por favor, pongan un más o no sé, algún otro símbolo diciendo que me escuchan bien, que ven todo lo que está en la pantalla, todo, así que para estar bien seguros de que la técnica funciona bien, ¿no? Así que el tema de hoy claramente será un tema muy importante y medio polémico por algunos, pero voy a tratar de asegurarles que es bien importante y nuestra visión es una visión desde el punto de vista más objetivo, ¿no? Igual, en 40 minutos o en media hora sería muy difícil de explicar todo y claramente es encima en 3 horas, es imposible de explicar varias cosas, pero vamos a hacer vamos a hacer hincapié en varios datos bien importantes que podrían ser como un atajo para el estudio posterior. Claramente que es bastante imposible de entender todo, pero bueno, igual, ustedes ya conocen algo y si después vamos a tener unos 10 minutos para conversar y para sus preguntas. Cualquier cosa, si pongan, no sé si nadie pone más, entonces bueno, por lo menos los corazoncitos pueden poner. Así que bueno, vamos a empezar. Entonces permítanme presentarme. Ahora vamos a hacer. Sí, soy Alexander Dementiev, soy licenciado por la Universidad de San Petersburgo. Estudié ahí durante 5 años, hace casi 10 años ya terminé la carrera y ahí me dediqué a la investigación de las fuentes. Es muy interesante que las fuentes es algo muy esencial, por eso se caracteriza la Escuela de Historiadores de San Petersburgo.
porque lo más importante es saber de dónde sacamos la información, saber quién lo dijo y en qué momento exactamente. Entonces es una especie de lo más nerd dentro de los historiadores, pero es algo muy fundamental para hablar sobre ciertos hechos y muy importante entender qué información, qué fuente es falsificado o para evitar la malinterpretación de los datos, ¿no? Así que después en Buenos Aires yo estudié en el doctorado durante varios años y también trabajé un tiempo en la Casa de Rusia, la cual agradecemos por prestarnos su espacio digital en la fecha de hoy. Claramente que estamos aprovechando su Instagram. Últimamente, con un grupo de amigos y con mi esposa Aglaya, abrimos una escuela de historia y cultura rusa que ahora aprovechamos. Nosotros nos encargamos de la educación online todavía antes de que se volvió un mainstream. Así que nosotros con un grupo de especialistas, creamos un proyecto a base de nuestra experiencia, larga experiencia de muchos años de enseñanza de la historia y cultura rusa. Así que de todas maneras ustedes pueden verlo. Está en nuestro Instagram acá, @rusia.studio, así tal cual es nuestro sitio, rusia.studio, sin com. Somos bastante cancheros, por eso no tenemos ningún com, ni ar, ni mx, ni ru, únicamente rusia.studio, así tal cual, sí, aunque no se cree, pero sí, así es el concepto. Bueno, lo que estamos haciendo es tratar de dar ahí un cuadro bastante amplio de la base histórica rusa, y claramente que en Argentina, yo cuando enseñaba, a mí me daba pena que la gente, al principio me alegraba mucho que la gente se interesa mucho en Rusia, y luego me entristecía que la gente no conoce bien los hechos o no se interesa en comprender todo. Entonces eso nos lleva a la comprensión errónea muchas veces de los hechos, y la gente no quiere ver más de lo que piensa que conoce. Pero en realidad para esto falta un sistema, y este sistema lo brindamos en nuestros cursos. Entonces los invitamos, cualquier cosa que alguien quien quiere verlo, siempre bienvenido. Así que por favor, ahí nosotros tenemos varios cursos, y si uno quiere acercarse a la cultura rusa, ahí por favor uno puede obtener una información bastante amplia al respecto. Bueno, vamos a volver a nuestro tema, y el tema es la liberación de Europa del fascismo por el Ejército Rojo. Claramente que voy a empezar por ciertos mitos, ¿no? Vamos a hablar sobre unos mitos bastante vivos en la conciencia de varios países de distintos países europeos, más que nada de los países de Nueva Europa, lo que se llama así, de Europa Oriental, y de los países los cuales fueron claramente liberados por el Ejército Rojo. Pero bueno, uno de los mitos es que Stalin y Hitler era casi lo mismo, y que era una guerra por quién iba a dominar en Europa Oriental, entonces es así. Pero en realidad nosotros tenemos que entender que la lucha que claramente que mucha gente piensa ahora que Hitler y Stalin fueron aliados al principio, pero es una maldad de malinterpretación y de poco recorte de tiempo que nosotros podemos ver, porque nosotros vemos la lucha constante entre el comunismo y el fascismo durante muchos años, ¿no? Que desde la llegada de Hitler al poder en 1933 en Alemania,
el primer enemigo de los alemanes fue el Partido Comunista y luego ya la Unión Soviética como el país que alimentaba y apoyaba a todos los partidos comunistas en el mundo. Así que la quema de Reichstag fue el primer acto del gobierno nazi, con una insinuación y con los procesos contra los comunistas. Así que nosotros vemos claramente que desde el año 33 se corta mucho el sonido, ¿no? No sé, alguien más, si alguien más también tiene ese problema, por favor escriban abajo, porque si no es así, entonces es algo particular de usted, Vittorio. Bueno, lo que digo que la lucha fue bastante constante y consecutiva, ¿no? Desde el año 33, la Unión Soviética aprovechaba y movilizaba todos los mecanismos contra el fascismo. No debemos de olvidar que el fascismo y la Unión Soviética, ¿no? Fueron combatiendo entre sí ya mucho antes del año 41, ¿no es cierto? Que la Unión Soviética fue el país que siempre, ante los organismos internacionales, la Liga de las Naciones u otros organismos, siempre decía que el fascismo en sí es una amenaza. Siempre, y no hubo un momento, desde el año 36 hasta el año 39, había una lucha constante, una lucha sangrienta en España. Y la Guerra Civil Española fue un campo donde se cruzaron las armas, ¿no? Los nazis y los soviéticos se cruzaron y defendiendo la República Española, y de hecho tengo que recordarles que Franco fue el golpista en este caso, ¿no? Y Largo Caballero y su gobierno fueron democráticamente elegidos en el proceso electoral. Entonces ahí claramente la amenaza salía desde la derecha fascista. Así que la Unión Soviética siempre declaraba eso. Y durante todos los años 30 nosotros vemos que esto fue una amenaza constante. Pero sin embargo los aliados, futuros aliados de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria, en los años 30 no escuchaban las voces de la Unión Soviética. Y encima lo que pasaba que ante los organismos internacionales la voz de la Unión Soviética quedaba totalmente inescuchada. Pero no importa, esto nos lleva a la tragedia del año 39, cuando la Unión Soviética queda totalmente abandonada y de alguna manera debe protegerse, tratando de alargar el momento del inicio de la guerra entre la Unión Soviética y Alemania. Y de hecho, aprovechando los apetitos de Alemania en el occidente y el revanchismo contra Francia, entonces eso dio a la Unión Soviética unos meses de preparación más para la guerra. Que de hecho fue indudablemente, y que todo el gobierno nazi, yo repito e insisto, que todo el gobierno nazi fue el proyecto creado con el objetivo de destruir el comunismo y de luchar con la Unión Soviética. Esto fue claro desde el primer día del gobierno de Hitler. Entonces no hay ninguna duda en esto. Perdón, es muy difícil de leer las preguntas ahora, y para mí, yo trato de no distraerme del tema, entonces las preguntas vamos a dejar en los últimos 10 minutos, para los últimos 10 minutos de nuestra conferencia. Pero sin embargo, ¿por qué hablamos de la liberación de Europa del fascismo? Claramente que el fascismo es una peste del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, y suele ser que justamente el 9 de mayo se libera Europa del fascismo. Pero no es así, lamentablemente quedan más 2 países de Europa fascistas hasta los años 70, que era Portugal y España, ¿no? De hecho, había voces en mayo del año 45 que si ya estamos en Berlín, ¿por qué no podemos ir hasta Madrid, ¿no? ¿Por qué no podemos tomar Madrid? Pero ahí justamente el balance
de fuerzas, del balance de los intereses con los aliados y la amenaza japonesa en el Oriente Lejano no dejaron de terminar con el fascismo en Europa. Pero, ¿qué quería decir con todo esto? Que lo más importante es ver que ahora mucha gente, más que nada en los países de Europa Oriental, piensan que esto no fue la liberación de Europa, sino la ocupación de Europa. Y sin embargo vamos a ver qué pasó, de hecho, ahí. Ya a fines del año 44, la Unión Soviética fue librada por el Ejército Rojo, ¿no? Y el Ejército Rojo cruzó la frontera de su país, ingresando a otros países. Entonces había duda en terminar la guerra en la frontera. Si ya recuperamos lo nuestro, podemos firmar la paz y ya está. No. El objetivo final era no como luchar contra Alemania como tal, no, luchar contra el fascismo. Entonces esto, y me parece que es bien simbólico que Reichstag, la sede del Parlamento alemán, la sede de la idea nacional alemana, donde desde el incendio de la cual empieza el auge del fascismo en Alemania, termina con la toma de este mismo edificio, ¿no? Como es un símbolo doble, ¿no? Al principio, desde donde empieza la agresión silenciosa, bueno, no tan silenciosa, desde el año 33 contra la URSS, y luego termina en el año 45. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Que claramente que el saldo de la liberación de los países no fue bajo. Y vamos a hablar de ciertas estadísticas. Alrededor de 9 millones de los guerreros soviéticos participaron en la liberación de 11 países europeos. Y las pérdidas del Ejército Rojo en la liberación, únicamente en la liberación de estos países, fueron así. En Polonia, el Ejército Rojo perdió 600.212 personas. En Checoslovaquia, para su liberación, 139.918. En Hungría, 140.004 personas. En Rumania, 68.993 personas, y luego ya menos en Austria, en Yugoslavia. En Austria eran 26.000, en Yugoslavia casi 8.000. Entonces en Noruega también el Ejército Rojo perdió alrededor de 3.500 personas, y en Bulgaria alrededor de 1.000 personas. Entonces vemos que la liberación más sangrienta para el Ejército Rojo fue la liberación de Polonia, y esto fue claramente con la ayuda de los ejércitos nacionales de estos países. No debemos olvidar que los nazis establecieron en estos países sus gobiernos, y aunque por ejemplo que no fue ninguna ocupación, sin embargo, sino ya de cierta manera la victoria y el combate contra los nazis en estos países. Por ejemplo, en Hungría había, después de la guerra civil en Hungría, había un gobierno de Miklos Horthy que era bastante de derecha, casi fascista. Pero incluso así, Miklos Horthy no le convendría al régimen de Hitler, y él lo cambia por su títere, que era Sadashi, y entonces justamente contra él y contra su gobierno está luchando el Ejército Rojo en la liberación de Hungría, por ejemplo, ¿no? Que después de esto se establecen los gobiernos nacionales en estos países, y la verdad que en total
las pérdidas del Ejército Rojo en la liberación de Europa fueron así 1 millón de personas. Es una cifra gigante, ¿no? Entonces 1 millón de personas del ejército que podrían haber salvado si Rusia no continuara la guerra, la Unión Soviética no continuara la guerra fuera del país, pero la amenaza fascista fue claramente unidireccional, que fue su blanco fue la Unión Soviética de todas maneras. Entonces, esto igual no se comprende, igual en pocos minutos es muy difícil de explicarlo. Hace falta entender más bien el contexto. Claramente que entender la situación de Europa, que mucha gente idealiza, se puede únicamente teniendo en cuenta lo que pasaba en los años 30. Y la gente generalmente se olvida de que existían los años 30. Para ellos existe un mundo del cuento maravilloso, ¿no? Donde todos bailaban los bailes, donde todos los polacos, estonios, letones, todos yugoslavos, estaban felices, comían perdices, y después de repente llegaron los nazis y luego los soviéticos y era todo lo mismo. Pero no es así. No tenemos que olvidarnos que después de los años 30, en la década del 30, casi en todos los países de Europa oriental se establecieron los gobiernos de dictadura militar, que no fue ninguna maravilla para la población, y que la población sí o sí simpatizaba, la población trabajadora simpatizaba a las ideas soviéticas. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta el contexto y más que nada entender cómo se desarrollaron los acontecimientos a lo largo de mucho tiempo, que no debemos de olvidar que las cifras de pérdidas generales de la población fueron bastante importantes, y de todas formas hace falta entender que la guerra de Alemania en el occidente y en el oriente fueron dos guerras distintas, ¿no es cierto? Que en Francia el ejército nazi no era el mismo que el ejército nazi en Polonia, en Yugoslavia o en la Unión Soviética misma. Tenemos que entender que la política y la peste del nazismo no se veía mucho desde Londres, porque no fue direccionado contra ellos. Igual tenemos que entender que Londres fue de cierta forma el ejemplo para la Alemania nazi, ¿no es cierto? Porque Londres utilizaba la política racial desde hace mucho. Justamente Gran Bretaña fue la que inventó los campos de concentración, los métodos de guerra más cruel que fueron utilizados en la guerra de Boer en Sudáfrica a fines del siglo XIX. Y los nazis, de cierta forma copiaron el esquema racial, qué raza es superior, qué es más baja y más inferior. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña también sufrió un momento bastante difícil, donde de hecho en Bengala había la hambruna y murieron alrededor de 3 millones de personas, y claramente la respuesta de Londres fue bastante tranquila y calma, que cuando me hablan del demócrata Churchill, yo siempre quiero recordar esta frase de que y porque ellos están culpables en lo que se multiplican tanto, porque son tantos y no tienen para comer. Entonces eso, nosotros vamos a ver en la política racial y entender que, bueno, la vida de 3 millones de los indios no importa, pero de un gentleman sí importa. Es una política bastante hipócrita que ya no cabía para el siglo XX. Y entendemos que hay cierto anacronismo en esta forma de pensar políticamente. Y Alemania, de cierta manera, era como un imitador bastante feroz y cruel. Pero ¿contra quién podría ser tan cruel? Claramente que si Gran Bretaña, en su avance tecnológico y avance de acumulación de bienes, de moneda,
tenía la India, tenía mitad de África, tenía muchas colonias. Alemania no tenía estas colonias, pero para seguir compitiendo con Gran Bretaña claramente tenía que crearlos. Y su propia India fue creada dentro de Alemania gracias a ciertas categorías desclasificadas de sus ciudadanos, que eran los gitanos, judíos, comunistas, lo que sea, los homosexuales. Y luego esta India fue creada en Europa Oriental. Claramente este famoso Lebensraum fue no únicamente el deseo de recuperar las tierras históricas, no, fue un deseo de conquistar y crear su propia India, lo que para Gran Bretaña fue la India o África. Así para Alemania debía ser Europa Oriental y más que nada la parte europea de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, y ahí se podía tratar la gente con la misma crueldad que los ingleses, no lo inventaron los alemanes, ¿no? Que los ingleses trataban a los negros en África o los indios en la India, ¿no es cierto? Y de hecho, lo que nosotros vemos que el fascismo fue ganado, sí, ya dije que en Europa después del año 45, por 30 años más, quedan dos países fascistas, que era Portugal y España. Pero un estado que era por encima de todos los estados fascistas, que era un imperio colonial, también se derrumba después de la Segunda Guerra Mundial. Y claramente eso nos señala que el fascismo fue ganado también de esta manera, de la manera de pensar de manera más libre y más igualitaria, ¿no es cierto? Que la gente, la población misma de distintas regiones tenga su propio derecho, su propia voluntad de elegir cómo quieren vivir y a quién le quieren dar los bienes, los frutos de su trabajo y de su tierra. Sin embargo, pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, termina de existir el Imperio Británico. Y la liberación de la India, con Bangladesh, con Pakistán, toda la gran India, lo que era la perla de la corona británica, termina de serla ya en el año 47. Y esto nos señala también el ejemplo de que no hacía falta que sean comunistas. Igual, en el año 40, la franja entre el año 45 y 49, surgen varias ideologías que no son totalmente fascistas, bueno, no son totalmente comunistas, pero tienen mucho de, digamos, justicia social, lo que era bien importante para el desarrollo de la sociedad. Y sin embargo, bueno, si hablamos con el auditorio de Argentina, mayormente, claramente vamos a recordar que en el año 46 se establecen las relaciones entre la República Argentina y la Unión Soviética en la presidencia de Juan Domingo Perón. Enseguida, en el año 46, ya se establece la relación porque Stalin supo ver que las democracias populares se diferencian del fascismo, de ejemplo franquista, ¿no? Entendiendo que en distintas partes del mundo cumplían distintos roles. Y sin embargo el gobierno de Perón era muy parecido en varios rasgos y en la política de no aceptar ninguna posición en la futura Guerra Fría, muy parecido al gobierno de Jawaharlal Nehru o Abdul Gamal Nasser en Egipto o Joseph Broz Tito. Y aquí nosotros también nos encontramos, sí, Joseph Broz Tito tuvo ciertas discordías con Stalin personalmente, pero esto no impidió la existencia de un estilo comunista que no se alió mucho con Moscú, pero tenía su propia visión de comunismo mismo. Claramente que Yugoslavia fue un gran ejemplo de que el país sufrió en la medida bastante parecida a la Unión Soviética respecto a las pérdidas de las naciones, respecto a los genocidios, respecto al trato desde los alemanes hacia la población. Podemos ver y compararlo, y la comparación va a ser bastante visible en esto, que podemos comparar
la cantidad de las pérdidas como en la proporción a la población, porque claramente que la Unión Soviética en total, si vamos a calcular, hay varios cálculos, de esto igual no puedo hablar acá porque estamos muy limitados de tiempo, yo una hora podría explicarles qué significa cada cifra en estos cálculos demográficos, pero esto ya es una conversación aparte, y si a ustedes les interesa, por favor, bienvenidos, luego conversaremos, pero la cifra estimativa de las pérdidas de la Unión Soviética son 27 millones de personas, ¿no? Sin mucho esfuerzo podemos recordar que en los años 70, en el año 78, la población de Argentina era 26 millones de habitantes, ¿no? Entonces es una cifra, 1 millón más que la población de Argentina en el año 78. Fueron las pérdidas de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria. Claramente nadie superó por cantidad estas cifras. Chinos durante la Segunda Guerra Mundial perdieron, según varios cálculos, alrededor de 20 millones, pero vamos a hablar sobre Europa. En Europa podemos calcular un porcentaje bien parecido de las pérdidas de población, era casi 10% de la población, ¿no? Así las cifras similares, casi entre 10 y 12%, vemos en las pérdidas de Polonia y Yugoslavia. Y ahí nosotros vemos que esto nos demuestra algo que ya es comparable, porque no se puede comparar una cosa grande con una cosa chica, pero en proporción esto nos da cierta metodología y un permiso de cierta forma de comparar las cosas. Así que vemos que las pérdidas en porcentaje con la población en Polonia, en Yugoslavia, en la Unión Soviética, fueron muy parecidas. Y entonces saquemos las conclusiones. Entonces, justamente, los países más afectados por el régimen nazi fueron liberados por el Ejército Rojo a lo largo de casi un año, ¿no? Desde los mediados del año 44 hasta mayo del año 45, no con el fin de conquistarlos o instaurar un régimen suyo, ¿no? Porque de hecho en realidad digo que España y Portugal vivieron tranquilos después hasta los años 70, ¿no? La Unión Soviética no fue ya, digamos, pensando en una revancha por la Guerra Civil Española perdida, aunque podría haberlo hecho, sino se centró en restaurar la paz y la tranquilidad en los países de Europa Oriental. Lamentablemente hoy en día hoy en día se discute mucho sobre este tema, y en los países como los países bálticos, en Polonia, en los países donde la Unión Soviética perdió alrededor de 1 millón de personas, la gente no lo entiende. Y no lo entiende porque no entiende el concepto. Para ellos les parece que es lo mismo que nazis y soviéticos. Lamentablemente es por falta de conciencia y falta de la capacidad mental, la falta de sistema en los datos, y que claramente que hace falta formar un sistema, un concepto donde se correlacionan las cosas. Claramente que yo podría haber hablado horas y horas sobre esto, pero nosotros debemos entender bien, para hablar de cualquier tema de historia, siempre debemos comprender cómo es el sistema, la matriz esencial de los hechos en los cuales se acontecen algunos eventos históricos, y ahí claramente nosotros podemos entenderlo. Hace falta construir este sistema y comprender, no por un dato del año 39, después el año 45, ahí vemos 2 fechas, ahí justamente sacamos las conclusiones, sino hace falta entender más bien el tejido de los acontecimientos. Y claramente que es muy difícil, porque claramente lo que lee la gente hoy en día en el occidente, a mí me sorprendió que es
no sé, no hay libros normales. Claramente que nosotros, la gente no puede separar las ideas, tendencialistas, ¿no? Claramente que ni bien se termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría. Y ahí, claramente que la cortina de hierro, que el término de Churchill, no fue únicamente bajo Europa Oriental, según él pensó, sino sobre todo el mundo occidental. Hay mucho más grande la cortina de hierro, que durante generaciones no llegaron buenos libros, no llegó otra opinión y ni siquiera el pensamiento de que se puede repensarlo de manera más objetiva, utilizando más fuentes, utilizando más hechos para verlo de manera más objetiva y no como una propaganda. Entonces lo que la gente que suele decir toda la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial, pero sin contar la posesión de Rusia ahí, únicamente con ciertos libros escritos durante la Guerra Fría, esto no es un conocimiento, ni siquiera es un acercamiento hacia esto. Es una propaganda que la gente sigue haciendo la propaganda de un lado que ya no existe en una guerra que ya se terminó hace varias décadas, hablando de Guerra Fría, ¿no? Que están utilizando eso como los panfletos. En realidad, ni siquiera hay buenas traducciones hay muy buenos libros escritos en Rusia con respecto, pero no hay buenas traducciones. Pero lo que veo que la gente en general no comprende y no quiere comprender lo que pasó ahí. Y esto es muy triste. Entonces claramente que veo que acá en comentarios la gente sí escribe China el año 37, claramente el genocidio, que 2 personas por lo menos tienen en cuenta lo que pasaba también en el mismo momento en el teatro de guerra japonés, pero en realidad tampoco así se puede entenderlo. Pero claramente el genocidio de China del año 37, está bien. No está bien, digo que está bien que la gente lo conoce, pero se conoce cómo era la relación con Manchuria y que Rusia supuestamente como la sucesora, la URSS como la sucesora del Imperio Ruso, tenía ciertos derechos para Manchuria. ¿Por qué la Unión Soviética ahí establece un protectorado que después lo entrega a China, que de hecho no fue parte de China durante muchos años? ¿Por qué y cómo estuvieron vinculados los acontecimientos en Corea y los acontecimientos en Alemania? ¿Cómo esto fue vinculado? Y sin embargo había un hilo. Pero a la gente no le gusta atar las cosas, sino lo ve como las piezas sueltas. Y hasta que la gente piensa en distintos acontecimientos como unas piezas sueltas así al azar, en realidad no va a comprender cómo funciona el mundo. ¿Y para qué hace falta acercarse a la posición rusa? Claramente que para nosotros, como los rusos, sí es importante, la fecha es muy importante como la piedra fundamental del edificio del mito nacional fundacional ruso, donde en torno del cual gira la conciencia de memoria histórica rusa. Pero aparte de todo esto, si a ustedes les interesa la historia universal, también la historia de Rusia puede brindar una parte que todavía ni siquiera figura en la literatura historiográfica occidental. Y es una lástima que yo cuando estudié en la universidad tuve una ventaja de leer los libros y los pensamientos tanto de los norteamericanos como de los soviéticos, visitando distintas universidades argentinas, uruguayas, no sé, de otros países de Latinoamérica, hablando con la gente de México. Me dio pena que ellos únicamente ven una sola posición sin tratar de pensar recuperar alguna información. Eso, como, no digo la terquedad, pero es cierta... no hace falta ser tan ciegos. Entonces, si nosotros hablamos del mundo y de la guerra mundial, hace falta entender que pasaba en la gran parte del mundo, no únicamente con el azar de conocer cuántos aviones estuvieron en tal batalla o en otra. Eso es muy interesante, pero sin contexto, los hechos sueltos
que cualquiera puede leer en Wikipedia no sirven, porque hace falta entender quién atacó a quién, por qué, que detrás de esto, detrás de un hecho y una decisión de firmar, que la gente no es una histérica y que es gobernar, la gente que, no sé, que militó o tuvo alguna vez alguna experiencia en administrar alguna organización, puede entender que las cosas no se hacen así, únicamente porque uno es loco. Si uno es loco, uno no se establece en la cúspide del pirámide social, ¿no es cierto? Y para esto hace falta tener un respeto, perdón, no es coronavirus, entonces igual de todas formas no los puedo contagiar, pero me dio la tos, perdón, voy a agarrar el agua. No, pero digo que lo más importante es tratar de entender por qué las cosas tuvieron tal acontecimiento y no otro, ¿no? Claramente que la gente histérica, la gente como lo tratan de pintar en los libros bien farandulescos, no suele ser así. Entonces yo los invito, igual trato de invitarlos para acercarse al mundo de la historia rusa, donde se puede conocer más bien todo lo que pasaba. Así que, perdón. Sí, así que yo lo que quisiera decir, que bueno, tal vez si hay, digo, de todas formas, lo que no se puede hablar de todo lo que pasaba, pero no se olviden del papel de la Unión Soviética en la liberación de Europa, sí, de la Europa Oriental, que digo... 11 países con la población alrededor de 120 millones de personas fueron librados de la peste fascista. Pero hablando de las cosas que claramente que donde ustedes pueden comprender, que digo que durante muchos años no pude recomendar los libros y dije otra vez que no hay libros suficientes para que ningún libro, de hecho, no te muestra el cuadro más completo de todo. Y para todo esto, igual, ustedes pueden pensar que algunos leen libros, pero esto no da un cuadro, da los detalles concretos, puntuales sobre ciertos acontecimientos. Hace falta tener una base para comprenderlo. Y así la creamos en nuestra escuela. Ustedes pueden acercarse al curso, ¿no?, de la historia rusa, donde hacemos, yo a base de, a veces me pasaba que daba una charla de 2 o 3 horas y después me hacían las preguntas tan tontas que yo me quería morir de vergüenza, porque claramente la gente comprendió nada o comprendió erróneamente lo que dije. Entonces, para todo esto hace falta tener una base, y yo los invito a que a base de esta experiencia elaboré un programa que hice, y de hecho lo publicamos en nuestro sitio, si quieren pasar ahí. Sí, bueno, perdón, estoy viendo lo que hace falta. Sí, bueno, ahora me parece que se puede pasar a las preguntas que yo justamente, pero antes de esto, mientras espero, quería decir que tenemos el Instagram, ¿no?, que lo lleva a cabo Aglaya, ¿no?, porque ella es de la generación más digital, ¿no?, y sabe manejar estas cosas, y Instagram suele ser, bueno, antes se pensaba que son cosas de chicas, pero en realidad no tanto, bueno, son de las instituciones. Ahora ella es la cara de nuestro Instagram, ella lo lleva a cabo, lo llena con información, pero toda la información que se refiere a la historia la estoy manejando yo. En la página nosotros elaboramos un curso, que es el curso de la historia rusa, y que también hice yo la base de todo, que incluye muchas clases, muchos materiales audiovisuales. Ahora, cuando
todo el mundo tal vez comprendió que la manera de aprender con la tecnología en línea, digital, es una manera que puede competir con la manera clásica. Yo les quería decir que es mucho más grande que eso, ¿no? Si uno piensa que la educación online es únicamente, son conferencias en línea, ¿no? Lo mismo que uno puede escuchar en aula, pero ahora lo escucha desde la pantalla. Nosotros nos quedamos mucho más avanzados de esto, ¿no? En Rusia esto tiene una popularidad mucho más grande y un alcance mucho más grande. Aprovechamos esa experiencia rusa, ¿no? Y establecimos en la plataforma más avanzada en la tecnología, en la educación online. Entonces la adaptamos para el público hispanoparlante y ahí publicamos varias clases con videoconferencias, con materiales escritos, con materiales adicionales, con las pruebas. Entonces va a ser muy interactivo y desde cada dispositivo uno puede acceder a esto. Y no importa dónde estén, entonces ustedes pueden acceder a esto. Esto nos requirió mucho trabajo, y muchos meses de trabajo, pero es un logro del cual nosotros podemos estar orgullosos verdaderamente. Así que, bueno, pasen a las preguntas porque no veo que si me preguntan algo, vamos a ver las preguntas, tengo que leerlas. ¿Dónde es ese curso de historia? Claramente es en línea, como todo. Nosotros, acá abajo está el Instagram rusia.studio y en el sitio también, que es rusia.studio, digo que sin com, sin ar, todo. Claramente que es importante replantear la historia rusa. La gente piensa que no es importante y que igual que piensen así, si quieren que piensen, pero se van a equivocar muchísimo. Porque para mí la comprensión más clara y ahora en el mundo de la abundancia de la información, que uno puede encontrar cualquier dato, cualquier cifra en internet fácil, ¿no? Con 2 clics uno puede obtener cualquier información, pero en este mar de información, esta sopa de información, uno no puede tener un cuadro más claro, donde hace falta alguien quien le explicara todo y para tener una base en los cuales, una tierra fértil sobre la cual van a caer los conocimientos y van a dar los frutos que hace falta. Entonces, claramente que entonces nazis no es igual a los soviéticos, claramente, que eso lo hablé desde el principio, parece que es una burla, igual jajaja, me parece que justamente señala eso. Antes de la segunda, no sé, que me parece que también, ¿por qué la opinión que la URSS tuvo que lidiar con 4 guerras antes de la Segunda Guerra Mundial? Tenemos que entender de vuelta el tejido de los mecanismos internacionales que existían en el momento, ¿no? Si la palabra ONU le dice algo, entonces vamos a ver las precursoras de la ONU, vamos a ver la participación de la URSS, y sin esto, únicamente el hecho de firmar el pacto entre Alemania y la Unión Soviética en el año 39 de no agresión, no dice nada directamente. Eso es algo que hace falta, para mí es el signo de ignorancia total de uno. Entonces, y de descomprensión, que es patético y es falta de respeto, como citar los lemas de la Guerra Fría hoy en día, en el año 2020, es una cosa atroz, ¿no? Es lo mismo que hablar con los conceptos medievales, ahora, ¿no? Hace 100 años incluso. Bueno, no veo las preguntas que sí, entonces sí, el punto de vista, digo, que nosotros explicamos bastante claro que para eso hace falta tener el conocimiento básico, ¿no? Entender la base de los acontecimientos. Yo no entiendo qué me pregunta F. Vinueslav.
¿Cómo lograron sostenerse los regimientos fascistas en España y Portugal finalizando la Segunda Guerra Mundial? Claramente que ahí no hubo, digamos, los aliados, los que estaban más posicionados en el Mediterráneo. Yo diría que las mismas fuerzas que no dejaron al Partido Comunista llegar al poder en Italia, ¿no es cierto? Y en Grecia tampoco, ¿no? Los intereses británicos de cierta forma, o bueno, digo, el tejido de las alianzas internacionales del momento. ¿Qué piensa hoy la mayoría de los rusos sobre Lenin y Stalin? De hecho, sí, es una buena pregunta porque la mayoría, según los censos, bueno, en los censos y encuestas, la mayoría de la gente habla positivamente, de los jóvenes, ¿no? Habla positivamente sobre Lenin y sobre el pasado soviético. Después del pacto de no agresión entre Alemania y la URSS, los soviéticos en algún momento sospecharon que los nazis iban a invadir, entonces... yo diría que desde el primer día antes de firmar el pacto, los soviéticos tenían en cuenta que los nazis iban a atacar. Lo único que eso podía dar un poquito de tiempo en prorrogar el inicio de guerra. De otras cosas quería decir, perdón, que porque hay muchas preguntas y que quería decir que a lo largo de estas jornadas de mayo voy a dar 2 clases en línea, 2 conferencias más así, en distintos... Bueno, síganos en nuestro Instagram y nosotros claramente ahí van a ver cuando va a ser el 9 de mayo y el 10 de mayo, pero ahí vamos a publicar en Stories, todo va a ser más libre. Entonces, me da mucha pena que la masa de los rusos no considere a Stalin como el mayor hombre de Estado de la historia de la humanidad, un hombre brillante. Bueno, igual, la figura de Stalin hoy en día en la sociedad es bastante polémica por varias cosas. Igual, parece que falta un poquito de tiempo para repensar su papel. Pero igual, la opinión es una cosa que está fuera de nuestra visión, ¿no? Podemos hablar sobre lo que piensa la mayoría, pero nosotros pensamos que hay ciertos procesos objetivos, ¿no? Y que siempre tiene un porqué y un para qué dentro del concepto de un actor histórico. ¿Fue la ley de préstamo fundamental para URSS? No tiene que ver con el tema de nuestra charla ahora, porque ¿cuál es el papel de la ideología en la victoria soviética? En breve podría explicar cuál es el papel de la ideología soviética, que podemos comparar las 2 guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y la participación rusa en estas 2 guerras. En la Segunda Guerra Mundial, cada soldado bien sabía por qué está luchando, y esta guerra totalmente, desde ya el primer año de su desarrollo, fue llamada la Gran Guerra Patria, tal cual. La gente entendía para qué está luchando. En la Primera Guerra Mundial claramente no existía eso, ¿no? Y claramente ideología se vuelve durante la guerra. El patriotismo, que la gente empieza a defender la patria, y el concepto de internacionalismo en ese momento está bastante terminado. Podemos ver lo que pasó con la Comintern en los años 40, justamente. ¿Cuál es la diferencia entre fascismo y comunismo? La diferencia fundamental es como entre un esclavista y un demócrata, como es, bueno, sí. En 2 cuadros, uno vemos que un señor blanco puede pegar a un negro, y en otro caso están los dos trabajando, no sé. Es una pregunta justamente que son 2 cosas totalmente distintas. Mucho que ver, la explicación está fuera del foco que podemos abarcar. ¿Por qué en la URSS no se celebraba con los desfiles militares y por qué ahora lo celebran? Porque claramente que igual el 9 de mayo no se festejó durante muchos años, ¿no? Únicamente hasta el año 47 fue el día conmemorativo, y después hasta el año 65 quedó así. Ahora se hace esto celebrando para conmemorar y,
digamos, agradecer a los veteranos que hace poco el presidente ruso Vladimir Putin dijo que hay pocos veteranos vivos y claramente que cada año, ya porque son viejos, ¿no? Y cada año para ellos puede ser el último, entonces cada año vamos a festejar como si fuera un gran aniversario. Y es un gesto de agradecimiento, un gesto de respeto hacia los veteranos. Bueno, entonces me parece que ya quedan muchas preguntas, entonces perdón que no puedo contestar a todos. Igual vamos a tener más vivos en esta semana, el 9 y el 10. Síganos en Instagram, vamos a contestar las preguntas, las que son coherentes, claramente que sí. Por favor, bienvenidos. Y otra vez agradecemos a la Casa de Rusia que nos dio este espacio y claramente súmense a Rusia.studio y festejen el 9 de mayo. No se olviden que es una gran fiesta y que si ustedes respetan a Rusia, respetan a los rusos, pongan un poquito más de atención y de vuelta de respeto hacia el pueblo que festeja, que homenajea. No hablo del impacto de esta fiesta hoy en día en la sociedad, ¿no? Pero es, sin embargo, muy importante. Así que muchísimas gracias por su atención y veremos muy pronto. Entonces, gracias.